Bueno, pues paz de Cristo, amados hermanos, shalom, buenas tardes. Hoy en este día voy a hablar acerca de lo que es del obispado que habla la Biblia. Dice, dice el Timoteo que el que anhela el obispado obra desea. Eso dice en 1 Timoteo 3:1. Entonces, la iglesia se compone de obispos, presbíteros y diáconos, líderes y laicos y los hermanos en la iglesia. Bueno, tiene sus jerarquías para que cada quien se haga cargo y responsable en su administración, como dice la palabra de Dios. Entonces, no es porque quiera uno creerse más que los demás, ¿no? Es un cargo honorable, dice la palabra de Dios, y eso es lo que hay que comprender entonces, porque habla la Biblia acerca de lo que es el honor. Entonces, porque el obispo es el supervisor de conflictos. Cuando hay algún conflicto en una iglesia, ahí tiene que ir el obispo. Entonces, que por eso, ¿qué quiere decir Hechos 20:28 entonces? Por tanto, es por vosotros, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, lo cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, es mi Señor Jesucristo el dueño de la iglesia. Y entonces es de mi Señor Jesucristo. Por eso cuando habla de un cuerpo, dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Debemos nosotros de valorar a los líderes de la iglesia, a los obispos, a los diáconos, para que velen por nosotros, porque ellos son los que son los responsables delante de Dios cuando hay alguna necesidad, algún conflicto en algún asunto en la iglesia, pues ahí está entonces el líder hoy con la nueva forma de apacentar. Bueno, se ha responsabilizado más a la iglesia para que no le dejen toda la carga al pastor y que sean los hermanos, los líderes de las iglesias de grupos para que le preparen a las personas, a los invitados especiales y los lleven a la iglesia y se conviertan a Cristo y así de esa forma entonces puedan venir arrepentidos y limpios como dice un corito y dice la palabra de Dios también. Y a través de su palabra, si nosotros aplicamos la palabra de Dios, entonces es la palabra la que va a limpiar la conciencia de las personas y entonces esa conciencia se va a arrepentir y va a venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que valoremos esta fórmula, esta jerarquía de la iglesia, porque la iglesia tiene prudencia, la iglesia tiene revelación, tiene profecía. Las profecías no se han acabado, la Biblia habla de ellas. Hay un texto que lo confunden los hermanos que dice que los profetas, hasta Juan dice, son hasta Juan. Pues sí, pero está hablando del antiguo pacto, no está hablando del nuevo. Si fuera así, entonces, ¿por qué tenemos profetas si los mismos discípulos son profetas? Mismo Jesucristo es profeta. Después viene el apóstol Juan en el Apocalipsis, es profeta. Todos son profetas. Todos profetizaron. El apóstol Pablo es profeta, profetizó cosas el apóstol Pablo. ¿Por qué tenemos profetas en la iglesia entonces? Entonces, malinterpretar la palabra de Dios del obispo, enseñar a la iglesia para que no sea una neófita, como dice el texto aquí, en el capítulo 6 de 1 Timoteo, porque el que no sabe ese gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, dice, o sea que no sea que se envanezca y caiga en condenación y lazo del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de parte de los extraños para que no caiga en la frente y lazo del diablo. Entonces, esta responsabilidad cae sobre el obispo y los líderes de la iglesia. Pero eso no quiere decir que nosotros pues no vayamos a enseñar a los demás a que hagan lo mismo también. Ellos también un día van a ser líderes, van a ser presbíteros, van a ser pastores, van a ser obispos de la iglesia
la juventud nueva va creciendo, entonces esa juventud nueva que va creciendo se le debe de preparar. Los errores que se cometieron antepasados no van a ser un ejemplo para seguirlos cometiendo en el futuro. No, porque la iglesia va avanzando con tecnologías nuevas cada día. Entonces, todo eso se debe de aprovechar en la iglesia para que la iglesia marche desde como un ejército en orden, para que marche de una forma tan especial que cuando la gente marcha en comunión, en armonía y paz dentro de la iglesia, es cuando las iglesias crecen y el Espíritu Santo cae sobre los cuerpos, sobre las iglesias, y es un avivamiento glorioso y santo. La gloria de Dios se manifiesta de esa forma. Entonces es por eso, hermanos, que debemos de valorar las jerarquías de nuestra iglesia. Dios me los bendiga. Bye.